Buenas tardes. Bien. Okay. Buenas tardes. Gracias al aula de pacientes por invitarnos a dar esta charla de gran interés para la sociedad, ya que creemos que falta mucha información veraz que dar sobre este asunto, el tabaquismo. Nuestra charla se titula Prevención del tabaquismo, hábitos saludables. Mi nombre es Raquel Martínez y soy enfermera junto con mis compañeras del Servicio de Neumología del Hospital Dr. Negrín. Mi charla se titula Consecuencias del tabaco en la sociedad. El tabaco es un producto procedente de una planta tropical del género de las solanáceas llamada Nicotiana tabacum, con un alto contenido en un alcaloide que es la nicotina, que tiene efectos adversos cardiovasculares y sobre el sistema nervioso y es además responsable de la dependencia que genera el tabaco. En nuestro país, la forma más extendida de consumo de tabaco es el cigarrillo, que fumado origina un humo que contiene más de 4.000 sustancias, la mayor parte de ellas perjudiciales para la salud. La Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer ha demostrado que al menos 40 de esas sustancias son carcinógenos. Fumar en espacios cerrados se ha asociado a niveles elevados de partículas en suspensión menores de 2,5 micras, cerio, lantano, cadmio e italio, lo que a su vez se relaciona con una mayor probabilidad de presentar síntomas respiratorios en adolescentes y niños. Se han encontrado elementos como el lantano, cerio, europio y gadolonio en el semen de consumidores de tabaco y alcohol. Aunque las muertes que provoca el tabaco raramente son titulares de los medios de comunicación, hoy sabemos que el consumo de tabaco mata en el mundo a 5 millones de personas cada año y que si no hacemos nada en el año 2030 alcanzaremos los 8 millones. En España se producen alrededor de 54.000 muertes al año atribuibles al consumo de tabaco. Otra consecuencia del consumo de tabaco es la morbimortalidad causada por la exposición al humo ambiental del tabaco, también llamado tabaquismo pasivo o involuntario. Así, el tabaquismo pasivo se ha convertido en España en la tercera causa de muerte evitable, siendo responsable del fallecimiento de 5.000 personas cada año, de las cuales 240 son niños y niñas. Los datos siempre han indicado que mueren por causa del tabaco más hombres que mujeres, aunque estudios recientes refieren un descenso en la mortalidad atribuible al tabaco en los varones, debido a que estos han reducido el consumo en las últimas décadas. Este indicador, sin embargo, está sufriendo un ascenso continuo en las mujeres como resultado del incremento del número de fumadoras. Por tanto, en la actualidad no cabe ninguna duda de que el consumo de tabaco, así como la exposición al humo ambiental del tabaco, es causa de enfermedad y muerte. Las muertes han venido a demostrar que la falta de control sobre este producto de consumo de sustancias químicas es algo que no nos podemos permitir. Esto lleva implícito un gasto sanitario. El impacto del tabaquismo supone un gasto directo al sistema de unos 8.000 millones de euros al año en España, es decir, alrededor del 10% del gasto total sanitario. Igualmente, a los 8.000 millones de euros anuales de gasto directo, habría que sumar los costes indirectos relacionados con las pérdidas de trabajo de las empresas y de las familias que se quedan en situación de dependencia o necesitan cuidar de otros familiares. Con todo ello, los gastos indirectos podrían ascender a los 26.000 millones de euros. Así lo ha dado a conocer el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. En el caso del año pasado, del que se dispone datos actualizados hasta el mes de noviembre, vemos que en estos meses se llegaron a recaudar 6.168 millones de euros. Es decir, esta recaudación no alcanza las cifras de gasto que supone el consumo de tabaco. Teniendo todo esto en cuenta, observamos que el gasto sanitario total, tanto directo como indirecto, se acerca a los 34.000 millones de euros en nuestro país al año. Esto supone casi 5 veces más que lo que el Estado recauda por los impuestos del tabaco. Partiendo de la base de que sabemos que cada vez que subimos el precio del tabaco en un 10%, disminuye su consumo en un 4%, habría que seguir en esta línea como también lo han hecho otros países de Europa. En este sentido, el vicepresidente de la Fundación Economía y Salud recuerda que nuestro país es precisamente uno de los más baratos en cuanto a la venta de tabaco.
En cualquier caso, la prevalencia es preocupante. En nuestro país, especialmente entre los más jóvenes, la prevalencia llega al 20%, es muchísimo, y serán los futuros fumadores. Entre las personas entre 25 y 34 años encontramos las prevalencias más altas, un 26%. Es decir, no estamos previniendo el tabaquismo en los jóvenes, que es lo más importante. De cara al futuro, debemos ir avanzando en este sentido, ya que tenemos un horizonte en el 2030 de una prevalencia del 5% y con los datos que estamos manejando en la actualidad es una cifra que es casi imposible alcanzar. ¿Por qué tenemos esta prevalencia en los adolescentes, en los jóvenes? Hubo un experimento hecho, una investigación en un centro de la ESO, de Educación Secundaria Obligatoria, el año pasado, que se notificó que los cigarros electrónicos eran la principal forma de consumo de tabaquismo entre los adolescentes, existiendo una gran variedad de modelos y dispositivos con sabores atractivos para los consumidores. Estas alternativas fueron concebidas inicialmente como herramientas de deshabituación, nada más lejos de la realidad. Su uso se ha generalizado entre los jóvenes y ha sido una puerta de entrada para un mayor riesgo de consumo posterior a otros tóxicos. Se estima que hasta el 48% de los jóvenes que han probado estos dispositivos con nicotina o no serán fumadores convencionales en el futuro. La mitad de los jóvenes niegan haber recibido información sobre el tabaco y los nuevos dispositivos, siendo las fuentes principales de información Internet y amigos, cosa que puede contribuir a la desinformación por la exposición de mensajes contradictorios entre las campañas a favor y en contra de los medios de comunicación. Los jóvenes consideran que el vapeo es una forma muy accesible al tabaquismo, consideran este menos peligroso que el cigarro convencional, siendo una concepción totalmente errónea. La edad promedio de inicio en el tabaquismo es 14,6 años, llegando incluso edades anteriores a esta. Se destaca una notable falta. Se destaca una notable falta de conocimiento sobre el tabaquismo en sus formas modernas de consumo, teniendo en cuenta que se trata de la segunda sustancia psicoactiva entre los estudiantes de enseñanza secundaria. Existe escasa regulación al respecto y ello facilita el acceso a algunos dispositivos que resultan atractivos por sus diferentes presentaciones y sabores. Se observó que los estudiantes con mayor consumo de Internet y redes sociales presentaron mayor consumo de tabaco. Según un estudio, indica que aunque se vendan como dispositivos sin nicotina, sí se han encontrado niveles de nicotina detectables entre los componentes de los cigarrillos electrónicos y el uso de sabores aumenta la adicción, cosa que está prohibida en cigarros convencionales. Los cigarrillos electrónicos son nocivos como el tabaco, adictivos y nos sirven como estrategia para reducir daños. La reducción del daño es ineficaz para el control del tabaquismo, porque mantiene a los fumadores en el consumo del tabaco e impide que hagan intentos serios de abandono. Los cigarrillos electrónicos y el tabaco para calentar son una estrategia de la industria tabaquera para aumentar sus ventas e iniciar a los adolescentes en el tabaco. El 60-70% de los fumadores que utilizan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar terminan convirtiéndose en fumadores duales. Es necesaria una regulación legislativa idéntica a la del tabaco convencional, porque aunque tengan menos tóxicos, también causan daño al organismo. La presencia de una menor concentración de tóxicos en estos productos frente al tabaco convencional no implica un menor daño, porque no queremos que no se genere un menor daño. Lo que se quiere es que no exista daño, ya que los pulmones fueron hechos para respirar aire puro y no aire contaminado de carcinógenos y toxinas. La estrategia de algunas instituciones de usarlo como método de reducción de daño no ha demostrado reducir la prevalencia del tabaquismo. El acceso a estos productos favorece el inicio en el consumo de tabaco para los no fumadores y dificulta el abandono para los que ya son fumadores. La reducción del daño representa una estrategia comercial de las tabaqueras buscando incrementar las ventas de estos productos. Esta estrategia no es novedosa. Ante la mayor inconsciencia de los perjuicios que tiene el tabaco en los países desarrollados, la industria ya intentó vender otros productos alternativos al tabaco convencional, como fue el tabaco light o el tabaco con filtro, apreciándose las terribles consecuencias en los consumidores muchos años después.
Esta forma de marketing de las tabaqueras incumple el artículo 5,3 del Convenio Marco de la OMS, que prohíbe a estas a interferir en las políticas de control del tabaquismo. Hay suficiente evidencia científica de que se puede dejar de fumar con los tratamientos para el tabaquismo disponibles en la actualidad, mientras que no existe evidencia científica probada que demuestre que los cigarrillos electrónicos son eficaces para dejar de fumar. Las intervenciones terapéuticas basadas en el asesoramiento psicológico y el tratamiento farmacológico son las más eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de serlo. Y triplican, y en ocasiones cuatriplican, las posibilidades de tener éxito en un intento de abandono en comparación en cuando no se utilizan. Dentro de la expresión reducción de daños, no se ha demostrado disminuir los efectos adversos sobre la salud, por ejemplo, disminuyendo los componentes nocivos del tabaco como la nicotina o el alquitrán en los cigarrillos light, disminuyendo el número de cigarrillos por parte de los fumadores, pasarse al tabaco de liá o sin humo, como mascar o snus, o lo puro o a la pipa. Y en la última década, la nueva moda de los cigarrillos electrónicos o tabaco calentado. Es necesaria una actualización de la legislación vigente de estos nuevos dispositivos de consumo de tabaco para proteger a los fumadores y a los no fumadores. Detalla que los nuevos productos del tabaco deben tener la misma carga fiscal que los convencionales, las mismas medidas reguladoras y restrictivas de elaboración y venta, las mismas medidas de prohibición de lugares de consumo tanto en interiores como en exteriores, la misma prohibición de la publicidad, ya sea directa o indirecta, la prohibición de cualquier patrocinio, incluir también medidas que se implanten en la nueva legislación del tabaquismo y dar acceso a los consumidores de estos productos electrónicos a los servicios sanitarios que se disponen en unidades o consultas de tabaquismo para su deshabituación. Y como teníamos poco, aparece el ICO, que es tóxico y adictivo como el tabaco. El 26 de marzo de 2018, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, ha enviado un comunicado a todos sus miembros exponiendo su postura respecto al nuevo dispositivo para fumar IQOS, que sus iniciales en inglés se leen como I Quit Ordinary Smoking, que traducido al español quiere decir dejo el tabaco habitual. Lanzado por la tabaquera Philip Morris Internacional, donde advierte a los profesionales que este dispositivo también contiene sustancias tóxicas, es tan adictivo como el tabaco y por lo tanto nocivo para quienes lo consumen. Según recientes estudios independientes de la literatura científica, SEPAR explica en el comunicado difundido a sus miembros que IQOS es un producto que está basado en el calentamiento del tabaco, en lugar de en la combustión del mismo, como ocurre en el cigarrillo convencional. Esta característica hace que el humo que se libera como consecuencia del consumo de IQOS contenga un menor número de sustancias tóxicas que el que libera el cigarro normal, por lo que Philip Morris presenta este producto como eficaz para la reducción del daño asociado al consumo de tabaco. Resultados de estudios independientes al respecto nos muestran, primero, que la cantidad de nicotina que se obtiene en el consumo de IQOS es muy similar a la que obtiene un cigarrillo de manera normal, convencional. Este hecho habla en favor de que la utilización de IQOS es tan adictiva como la del consumo de cigarrillos normales. Segundo, la cantidad de nitrosamina específica del tabaco que es detectada en el humo liberado por el IQOS es menor que la encontrada en el humo liberado por los cigarrillos normales. No obstante, esta cantidad es suficiente para causar toxicidad en el organismo. Tercero, la cantidad de componentes orgánicos volátiles presentes en el humo liberado por IQOS es menor que la encontrada en el humo liberado por cigarrillos convencionales. No obstante, esta cantidad es suficiente para causar toxicidad en el organismo. Cuarto, la cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos presente en el humo liberado por IQOS es menor que la encontrada en el humo liberado por los cigarrillos normales. Pero esta cantidad es suficiente para causar daño. Además, uno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el acenasteno, se encontró en el humo de IQOS en una concentración sensiblemente mayor, casi el doble a la encontrada en un cigarrillo convencional. ¿Por qué tenemos que intervenir sobre el tabaquismo? Porque es necesario actuar frente a una causa demostrada de enfermedad y muerte, porque respirar humo ambiental del tabaco no solamente molesta, sino también perjudica, porque cuanto más elevada sea la edad de inicio de consumo del tabaco, menos personas dependientes habrá, porque dejar de fumar es la medida que más disminuye la mortalidad a corto y a medio plazo, porque el impacto
de la intervención en la mejora de la salud y la calidad de vida de quienes dejan de fumar es muy elevado. Porque no existe evidencia porque la no existencia de síntomas asociados al consumo no justifica el que no se realice una intervención asistencial sistemática dirigida a todas las personas que fuman, porque es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, y porque sobre todo, y lo más importante, y está demostrado científicamente, porque es posible. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana Díaz, soy otra de las enfermeras que habla hoy, que somos de la unidad de neumología del Hospital Dr. Negrín de Canarias, y yo voy a hablar sobre las consecuencias del tabaco en la salud. Bueno, ¿qué consecuencias tiene el consumo de tabaco en la salud? Gran número de enfermedades están relacionadas directa e indirectamente con el consumo del tabaco. El CO2 del humo del tabaco es el principal responsable de producir enfermedades cardiovasculares. El alquitrán y nitrosamina son responsables de la aparición de tumores. Las sustancias oxidantes, entre las que destacan los radicales tóxicos del oxígeno, son las principales causantes de los procesos de afectación broncopulmonar. En el humo del tabaco, como comentaba mi compañera, se detectan más de 4.000 sustancias distintas, entre las cuales se incluyen numerosos agentes carcinógenos, aproximadamente unos 50 sustancias carcerígenas y 250 son nocivas para la salud. El tabaco contiene tóxicos como el monóxido de carbono, nicotina, nitrosamina, alquitranes y sustancias oxidantes que producen numerosos efectos, tanto a corto como a largo plazo. Fumar un cigarrillo significa exponerse a numerosas sustancias perjudiciales para la salud y al riesgo de desarrollar una dependencia. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico que se encuentra en el humo del tabaco y pasa a la sangre a través de los pulmones. Es el responsable del daño en el sistema vascular por una parte y de la disminución del transporte de oxígeno a los tejidos de nuestro organismo por otra. Produce fatiga, tos y expectoración. El alquitrán y las sustancias químicas dañan los vasos sanguíneos. La nicotina aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial. Bueno, aquí en esta imagen vemos cómo actúa la nicotina en el cerebro, produciendo así un círculo vicioso. La nicotina llega al cerebro y activa receptores de dopamina. Esta dopamina está relacionada con los mecanismos del placer. Se activa una enzima llamada MAO que se encarga de controlar el exceso de dopamina, pero una molécula del tabaco llamada IMAO bloquea esta enzima, prolongando de este modo la acción de la dopamina. Cuando la nicotina llega al cerebro, pone en funcionamiento un círculo relacionado con la noción de satisfacción y se produce el círculo de la recompensa. Al dejar de recibir esta nicotina, las neuronas experimentan una sensación de abstinencia y obligan al cuerpo a un nuevo suministro de nicotina. Aquí se produce otra vez la vuelta a empezar, instalándose lo que se llama la dependencia. La nicotina, como dijimos, actúa sobre las áreas del cerebro que regulan las sensaciones placenteras, provocando la aparición de la dependencia. También actúa sobre el sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca y la posibilidad de arritmias. Además, produce cambios en la viscosidad sanguínea y aumenta los niveles de triglicéridos y colesterol. A diferencia de la imagen atractiva que tiene a veces, el tabaco produce al poco tiempo de empezar a consumirse tanto efectos a corto plazo como a largo plazo. Entre los efectos a corto plazo tenemos la disminución del rendimiento físico, arrugas prematuras en la zona del labio superior, alrededor de los ojos, barbilla, mejilla, coloración grisácea de la piel que constituye el nombre del llamado rostro del fumador, manchas en los dientes, infecciones, caries dentales y mal aliento, manchas amarillentas en las uñas y en los dedos, pérdida del gusto y del olfato. Entre los efectos que tenemos a largo plazo, los principales son las enfermedades respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. Entre las enfermedades respiratorias tenemos el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica progresiva que dificulta la respiración.
el cáncer de pulmón y el desarrollo de otras enfermedades como pueden ser el asma, la bronquitis crónica o la neumonía. La inhalación constante de humo daña los pulmones y debilita el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a infecciones respiratorias. Por otro lado, el impacto del tabaco en la salud cardiovascular aumenta el riesgo de enfermedades como son la hipertensión, las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares. La probabilidad de padecer un infarto en el caso de mujeres se multiplica por 10 si lo combinamos con los anticonceptivos orales, y la menopausia se adelanta entre 2 y 3 años. Además, aumenta el riesgo de producir osteoporosis. También podemos tener entre los efectos a largo plazo cánceres en otras partes del cuerpo, no solo es el cáncer de pulmón. El tabaco está vinculado a cánceres en la boca, garganta, esófago, vejiga, riñón, entre otros. Problemas en el sistema reproductivo. En hombres puede causar impotencia y en mujeres problemas de fertilidad y complicaciones en el embarazo. Envejecimiento prematuro. También la piel sufre los efectos del tabaco y acelera el envejecimiento. Nunca mejor dicho, el tabaco rompe corazones. Bien, pues el riesgo cardiovascular aumenta con la cantidad de tabaco fumado y los años de consumo. No obstante, aunque hay una clara relación entre la cantidad de tabaco fumado por día y el riesgo cardiovascular, esta relación no siempre es lineal. El riesgo aumenta considerablemente, incluso con una baja exposición al humo del tabaco, como ocurre con la exposición al humo ajeno. De hecho, fumar, aunque creamos que a menor exposición no hay riesgo, fumar solamente un cigarrillo al día conlleva la mitad del riesgo de cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular que fumar 20 cigarrillos al día. Es decir, que con un solo cigarro ya estamos teniendo la mitad de riesgo de padecer una cardiopatía. Según la Asociación Española contra el Cáncer, la edad media de fallecimiento por cáncer de pulmón es de 68 años entre los hombres y de 66 entre las mujeres. El tabaquismo es la causa de más del 90% de los casos de bronquitis, del 95% de los casos de cáncer de pulmón, del 30% de todas las cardiopatías y de parte importante de los cánceres de esófago, vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe. Las nitrosaminas que contienen el tabaco pueden alterar el ADN de forma irreversible, produciendo de este modo mutaciones que incluso persisten tras el abandono del hábito tabáquico, lo que podría justificar en parte el riesgo elevado de cáncer de pulmón en pacientes exfumadores. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta en función de la cantidad de cigarrillos fumados cada día y de los años de hábito tabáquico, con un mayor riesgo a menor edad de inicio, es decir, entre antes empezamos a fumar, ya que la dosis de cancerígenos es acumulativa. Todos los tipos de cáncer de pulmón están relacionados con el humo del tabaco. Hay evidencia que respalda la idea de que la exposición al humo del tabaco de segunda mano, es decir, en un entorno donde hay personas fumadoras, aunque yo no fume, y al humo del tabaco de tercera mano, como pueden ser espacios cerrados donde se suele fumar, puede provocar cáncer de pulmón en personas que no fuman, simplemente por la exposición al humo. Los beneficios de dejar de fumar son la recuperación de la salud, que comienzan poco después de la última calada, con mejoras en la función pulmonar, disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y un menor riesgo de cáncer. Al abandonar el hábito se reduce significativamente las probabilidades de muerte prematura, mejora inmediatamente en la salud respiratoria y cardiovascular, reducción del riesgo de cáncer con el tiempo y mejora en la calidad de vida y el bienestar general. Aquí vemos un poquito más ilustrativo cuáles son los beneficios, tanto inmediatos como a corto y a medio plazo. Pues a los 20 minutos, la presión, después de fumar el último cigarrillo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca se normalizan.
A las 12 horas, los niveles de monóxido de carbono en sangre disminuyen, permitiendo que el oxígeno circule más eficientemente. A las 2-3 semanas, todo esto es aproximado, la función pulmonar mejora y la circulación sanguínea se optimiza, lo que facilita la actividad física y se reduce la fatiga. Y como beneficios a corto y medio plazo tenemos que alrededor de los 9 meses se disminuye la tos y la falta de aire y se incrementa la capacidad pulmonar. Y aproximadamente a los 12 meses el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A largo plazo tenemos que sobre los 5 años el riesgo de accidente cerebrovascular se equipara al de una persona que nunca ha fumado. A los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad y el riesgo de cáncer en la boca, garganta, esófago, vejiga, etc. también se disminuye significativamente. A los 15 años el riesgo de enfermedad coronaria y de ataque cardíaco es comparable al de una persona que nunca ha fumado. Yo quiero terminar con un mensaje y es que a pesar de toda la información que tenemos hoy en día, el tabaco sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable en nuestro país y a nivel mundial. Y un mensaje un poquito más esperanzador, que dejar de fumar es más que romper un hábito. Es recuperar tu libertad y regalarte a ti mismo la oportunidad de vivir más y mejor. Hoy es el día para elegir la vida que realmente mereces. Bueno, mi nombre es Meli García, trabajo aquí también, soy enfermera del Negrín y yo voy a hablar de las medidas de tratamiento para la deshabituación tabáquica. Cuando me planteé esta parte, estuve buscando en internet y hablaba con los conocidos míos que son fumadores para tratar una serie de mitos que hay sobre el tabaco, que para mí, más que mitos, pueden ser pues unas excusas que se pone el fumador. Por ejemplo, que te dicen que hay muchas cosas peores que el tabaco, ¿vale? Ya, como han dicho las dos compañeras anteriores, el tabaco es la primera causa de muerte evitable en nuestro país. De cada 2 fumadores, uno de ellos va a morir por una enfermedad relacionada con el tabaco, ¿vale? Y sobre todo, y se está viendo que cada vez, como están fumando antes, pues esa edad se va cortando. O sea, que el 50%, si hay 2 personas, uno de ellos va a fallecer por el tabaco. Que una persona que fuma menos de 5 cigarrillos al día no se puede considerar fumador. Mentira. Como ya han dicho las compañeras, con tan solo un cigarrillo al día ya se puede considerar fumador. ¿Por qué? Porque hace casi el mismo daño que fumarte una cajetilla. Que el humo del tabaco solo afecta a los ojos o a la garganta del fumador pasivo. Tampoco, es falso. La compañera ya ha visto y han hablado sobre las estadísticas de que el fumador pasivo puede tener las mismas enfermedades que el fumador activo, ¿vale? Y sobre todo con los niños hay que tener bastante cuidado. Si quieres, yo guardo tu número. Fumar poco en una mujer embarazada no daña al feto. Otro error. ¿Por qué? Porque la nicotina y los 4.000 productos que tiene el cigarro atraviesan la barrera fetoplacentaria y eso daña al feto. El tabaco rubio no es tan malo como el negro, o que fumar light, como dijo la compañera, no era tan malo. Pues mentira, porque las 2 variedades tienen los mismos tóxicos. El tabaco no es una droga, otra mentira, está catalogado como una droga. ¿Por qué? Porque provoca adicción física, psicológica, tiene tolerancia y al retirarlo, pues provoca el síndrome de abstinencia. Lo que te dicen los fumadores, que yo no dependo del tabaco, que yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera, eso es automentirse, porque saben que tienen una dependencia tanto física como psíquica. ¿Cómo lo amplía? No se puede. Uno de los mitos que está de moda, que estuvieron hablando también de los vapers, es que dice que yo no fumo porque yo vapeo. Bueno, pues ya se ha demostrado, mi compañera ya lo ha dejado claro, que vapear hace lo mismo que fumar. Y el único mito que puede tener alguna base científica y algo de razón es que dejar de fumar engorda. ¿Por qué dejar de fumar engorda? Pues porque la nicotina te quita el apetito. Cuando una persona fumadora está nerviosa, en vez de comer, fuma. ¿Qué hacemos los no fumadores? Pues cuando estamos nerviosos,
Hay algunas personas que te dicen que no, que ellos se les cierra y no pueden comer, pero a otras personas, como por ejemplo a mí, me da por comer. Entonces, ¿qué hacen los fumadores? Fumar. La nicotina también hace que el metabolismo vaya más rápido, ¿vale? Quema más calorías, por así decirlo. Y cuando dejamos de fumar, como dijo la compañera, unos efectos a corto plazo es que se recupera el apetito y el gusto. ¿Qué pasa? Que saboreamos más los alimentos. Bueno, la deshabituación tabáquica, estos son los 3 puntos fundamentales para ayudar a una persona que quiera dejar de fumar. Un tratamiento psicológico, que es el de mayor peso, porque es un hábito y hay que romper con ese hábito. El tratamiento farmacológico, que está la terapia sustitutiva de nicotina y los fármacos en sí, y unas terapias alternativas que las miraremos un poquito más adelante. Cuando entra un paciente a nuestra consulta de hábito tabáquico en atención primaria, lo primero que hay que hacer pues, es hacer un buen diagnóstico del fumador. ¿Y cómo lo hacemos? Recopilando bastantes datos. ¿Para qué nos sirven esos datos? Pues para ubicar bien al paciente en una de las 5 fases que tiene el proceso de dejar de fumar. Tenemos que mirar la cantidad de tabaco consumido, eso es súper importante, el número de cigarros que lleve y el número de años que lleve fumando. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de cigarros al día o mayor cantidad de años fumados va a ser más difícil dejar el tabaco. Por ejemplo, una persona que lleve 3 años, que se ha dado cuenta que quiere dejar de fumar y fuma 5 cigarros al día, nos va a ser mucho más fácil ayudarle que a la persona que lleva 35 años fumando 2 cajetillas diarias, ¿vale? Nosotros utilizamos varios test para ver la dependencia que tienen tanto física como psicosocial. Tenemos que saber bien la motivación con la que nos entra el paciente, que puede venir porque la hija le haya dicho que tiene que dejar de fumar y su hija es tan pesada que va allí, que eso quiere decir que el paciente no quiere dejar de fumar, o un paciente pues, que le han diagnosticado alguna patología y quiere dejar de fumar. Tenemos que saber si ha habido intentos previos de dejar de fumar y cuáles han sido los motivos de causa, porque hay millones de motivos de causa, una depresión, se murió un familiar cercano y volví a coger el tabaco, salí de marcha y empecé con uno, pensé que controlaba y al final estoy volviendo a fumar, etc. Podemos hacer una oximetría, que es medir el CO2 en aire expirado, y luego con todos los datos que tenemos ubicamos al paciente en una de las fases, ¿vale? El profesional va a ayudar con las 5 A's, como se ve en la diapositiva, averiguar el consumo de tabaco, aconsejar dejar de fumar, analizar la voluntad de dejarlo, que es la motivación, ayudar en el intento y acordar un seguimiento. El profesional tiene que tener claro que en este contrato que hay entre el paciente y nosotros, el que manda es el paciente, él decide cómo y cuándo. Nosotros le vamos a ofrecer todo lo que tenemos de nuestra mano, informarle de que todo lo que va a venir, de esos síntomas que va a sufrir, que no son agradables, pero que lo puede lograr, ¿vale? Siempre hay que tener un continuo seguimiento del paciente. Estos son los test que nosotros utilizamos, el test de Fagerström, que mira el grado de dependencia física que tiene el paciente, el de Glover-Nilsson, que mira la dependencia psicológica y conductual, y el test de Richmond, que es donde se encuentra el paciente a nivel de motivación. Las fases del cambio son 5, ¿vale? Empezamos con la de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La de recaída obviamente no es una fase porque esa es la que vamos a intentar evitarla, pero bueno, hay muchos casos que pues, es un intento fallido y no pasa nada, se vuelve a intentar. En la fase de precontemplación y contemplación, lo que tiene que hacer el sanitario es tratar los riesgos de que el paciente no cambie de opinión. Es decir, el paciente está en la fase de contemplación y nos dice que se está tanteando dejar de fumar. Pues lo que vamos a hacer es que no vuelva hacia atrás a decir que no, que pasa, que en este momento no, ni nada de eso. Vamos a ayudarle y a motivarle a que siga pasando y avanzando de fase. La fase de preparación, pues determinar el curso de acción, cómo lo vamos a hacer. La fase de acción, que ya es cuando el paciente deja de fumar, lo vamos a acompañar, a motivar, a enseñarles técnicas de relajación, de respiración, pautas conductuales que necesitará cambiar. Y la fase de mantenimiento, que lo que nos interesa es que se mantenga en esa fase y prevenir las recaídas. Podemos hacer con el paciente un compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros como sanitarios nos comprometemos en ayudarle y en darle todo lo que nosotros tenemos de nuestra mano, pero también el paciente se tiene que comprometer a dejar de fumar porque no va a ser nada fácil, pero bueno, eso también es un coste sanitario para el Servicio Canario de Salud y él tiene que poner de su parte.
Podemos hacer un autorregistro y decir al paciente que cuando se decida y esté en la fase de contemplación, haga un autorregistro de a qué hora fuma el cigarro, en el lugar en que lo fuma y cuál es la función de ese cigarro. Por ejemplo, yo me levanto, me tomo el café, fumo y voy al baño, ¿vale? Pues todo eso que lo vaya reflejando. Me llamó mi hermano, tuve una discusión con él por teléfono y me fumo un cigarro. Para calmarme, para relajarme, ¿vale? Todas esas que lo vaya notando. ¿Por qué? Porque a lo largo del día nos sobran cigarros segurísimo, ¿vale? Tratamiento psicológico, como anteriormente dije, es el de mayor peso. Hay que romper un hábito y hay que empezar pues, a hacer otro tipo de cosas pues, para que no nos inciten a seguir fumando. Las técnicas conductuales antes del día D, el día D es cuando el paciente elige dejar de fumar y nosotros le podemos aconsejar pues con estos puntos que puede ser fumar en una sola zona de la casa, no estar con el cigarro, aquí se me apetece, me lo enciendo y me lo fumo, sino que esté limitado, si puede ser una terraza mejor, ¿por qué? Porque si llueve a lo mejor te planteas el no salir y no me lo fumo, no llevar tabaco encima y no pedir tabaco a nadie. Es importante avisar a familiares, compañeros de trabajo, amigos cercanos de que quieres intentar dejar de fumar o estás dejando de fumar para que te echen un cable, que eso también ayuda bastante. Enseñarles técnicas de distracción y de respiración. Por ejemplo, yo quedo con mis amigas los viernes, me voy a las canteras, me tomo una cervecita y me fumo pues 4 o 5 cigarros mientras estoy con ella. Pues quedar en un sitio cerrado, en un centro comercial donde no se puede fumar, ¿vale? Inicio farmacológico del día D, que lo hablarán con su médico, hacer el autorregistro y se puede hacer también una reducción gradual. Si yo, por ejemplo, decido dejar de fumar el 25 de diciembre, si estamos en octubre, pues de aquí al 25 de diciembre, si yo me fumo 20 cigarros al día, voy a intentar llegar que me fumo solo 5, ¿vale? De aquí a allí vamos tratando con el profesional sanitario, ir haciendo una reducción gradual. La fase del cambio. En la precontemplación, este es el fumador que ni se plantea dejar de fumar, que no ve riesgo en esta práctica, ni nada. ¿Nosotros qué podemos hacer? Averiguar el consumo del tabaco que él hace y aconsejar de fumar, no machacándolo, sino brindando la información. La fase de contemplación. Aquí el paciente tiene una disonancia en que quiere dejar de fumar, no sabe cómo, no cree que pueda. Bueno, pues lo mismo, nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón motivando al paciente, diciéndole que muchísima gente lo ha dejado y que esa persona no va a ser menos. La fase de preparación, aquí empezamos con los pequeños cambios, pues haciendo el autorregistro, haciendo una reducción gradual, le ayudamos en el intento y acordamos un seguimiento, hacemos una cita. Puede empezar aquí con las terapias grupales e individuales en el centro de salud y nosotros siempre brindando información. La fase de acción, aquí es cuando el paciente ya deja de fumar y ya está empezando el cambio. Esto es una fase bastante dura, que puede durar bastantes semanas, incluso meses, porque el paciente es cuando empieza con los síntomas del síndrome de abstinencia o el craving. Pues, ¿qué hacemos nosotros aquí? Aparte del tratamiento farmacológico, llevar a la práctica todas las terapias de relajación, los cambios conductuales, todo lo que le hayamos ido enseñando. Importante aquí el apoyo familiar y de los amigos al paciente, ¿vale? Motivarlo en decirle que sí puede y que siempre puede. La fase de mantenimiento, evitar que recaiga, o sea, si él sale de marcha, pues intentar que no salga de marcha en X tiempo, porque sabe que eso le puede incitar al consumo. Lo he dicho antes, que en vez de quedar en terrazas, en sitios cerrados, ayudarle un poco y mirar algunas estrategias. La recaída, que no hay que olvidarla porque puede pasar, no pasa nada, se asume y ya sabe por lo menos el paciente a lo que se enfrenta y volverle a ayudar. Tratamiento farmacológico está dividido en el tratamiento en los fármacos en sí y una terapia sustitutiva de nicotina. La terapia sustitutiva de nicotina la vamos a hablar por encima, que son los chicles de nicotina, que todo el mundo los conoce, que tienen una serie de pautas, aunque sea una terapia sustitutiva de nicotina. Es nicotina pura, no tiene los 4.000 aditivos que tienen los tabacos, así que esto es muchísimo mejor que fumarse un cigarro. Los chicles no se pueden masticar con ansiedad ni nada, ya el profesional sanitario les enseñará a masticar el chicle.
Hay varias dosis y que ya esto el médico se las pautará según la fase en la que hayas ubicado y según todo lo que hemos dicho antes, de los test que hemos mirado, el número de tabaco que fume y los años que lleve fumando. Lo mismo con los parches de nicotina, se van alternando, son varias dosis, la piel tiene que estar limpia y poco más de esto. Y los comprimidos para nicotina, para chupar, son iguales que los chicles, pero hay personas que tienen pues, problemas con los dientes, que no pueden masticar, se chupan, ¿vale? Y el spray que sirve para fumadores empedernidos, que tiene una vida de acción corta, se lo echan y calman un poquito esa ansiedad, esa irritabilidad. Las intervenciones farmacológicas en sí está la vareniclina, que es un agonista parcial, tiene tanto acción antagonista como agonista. Bloquea los efectos de la nicotina y lo que hace es, también libera dopamina y lo que hace es disminuir el deseo de fumar. La evidencia científica lo que nos recomienda es este tratamiento, ¿vale? Hay varios y se pueden combinar, se puede hacer una terapia combinada con los fármacos, con la terapia sustitutiva. Se puede dar la vareniclina con chicles, con parches, ¿vale? Está el bupropión. El bupropión es un antidepresivo que, aparte de ser un antidepresivo, es también anorexígeno. ¿Qué significa eso? Que te quita el apetito. Para las mujeres que quieren dejar de fumar y su preocupación es que voy a engordar, se puede recetar esto, ¿vale? Es un antidepresivo, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, se queda de boca, insomnio en este caso, cefaleas, náuseas y demás. Y la citicina. La citicina es un primo hermano de la vareniclina, pero la vareniclina tiene vida media más larga y la citicina se toma 2 veces al día y la citicina, por ejemplo, tendrías que tomársela más a menudo, que sería un poquito más engorroso. Compite con los mismos receptores que la nicotina y alivia los síntomas de la abstinencia. Hacemos un resumen, que los fármacos de primera línea que se utilizan es terapia sustitutiva de nicotina, es que hay gente que solo con esto va bien, que no necesita medicarse. Luego está el bupropión, que es el antidepresivo, y la vareniclina y la citicina, que los dos bloquean los efectos de la nicotina en el sistema nervioso, disminuyendo así los deseos de fumar. Los signos y síntomas que nos pueden salir, esto es lo más engorroso y lo peor de dejar de fumar, que es como el síndrome de abstinencia. Hay cambios en el estado de ánimo, obviamente, irritabilidad, ansiedad, depresión, hostilidad. Lo mismo que nos pasa a la gente que consumimos mucho azúcar y queremos reducir, pues es lo mismo, ¿vale? Los signos fisiológicos, pues hay un aumento de peso, por lo que ya expliqué anteriormente, que es un efecto secundario de dejar de fumar, que cuando pase todo el periodo, el más engorroso de dejar de fumar, se puede recuperar el peso, porque la media de peso son 2-3 kilos, que es lo que aumenta, no más. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca, del rendimiento, hay trastornos del sueño, hay estreñimiento, que todo esto se puede paliar, ¿vale? Y la acupuntura y el ejercicio, que esto viene bastante bien, ¿vale? Siempre el ejercicio es beneficioso, o sea que más al dejar de fumar, para cuando a uno le entre ese tipo de ansiedad, pues por lo menos hacer deporte y no comer. ¿Cómo podemos entrar nosotros en el programa de ayuda al fumador? Pues bueno, tendríamos que dirigirnos al médico de cabecera de los centros de salud, está el PAFCAN, que se llama. El PAFCAN lo que hace es financiar los tratamientos farmacológicos de primera línea en el tratamiento del tabaquismo y realiza una formación continuada a nosotros los sanitarios y también les incluyen en talleres grupales, terapias grupales y demás. La información está disponible en el 012, que pueden llamar al 012, o directamente a su médico de cabecera. Y lo único imposible es aquello que no intentas. Cuanto más intentes dejar de fumar en alguna de estas, más probabilidad tendrás de dejarlo. Y que, como ya comentaron las dos compañeras, que es un beneficio inmediato para la salud. Esto, la bibliografía, casi toda en la CEPAR. Y muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Espero que les haya gustado.